Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Exactas para Todos, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Mi nombre es Natalia Espinosa y los voy a estar acompañando durante la tarde de hoy, una horita que vamos a compartir algunas noticias y novedades del ámbito de la ciencia y la tecnología. Por supuesto, me acompaña, como siempre, mi co-conductor favorito, Elio Neme. Hola, Elio. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, un lindo viernes tenemos hoy. Hoy es el cuarto programa ya, damos la bienvenida a nuestros oyentes. El cuarto programa de este tercer ciclo. Así es, así que estamos muy entusiasmados y tenemos mucho para contarte hoy. Vamos a un pequeño corte musical y enseguida volvemos con Exactas para Todos. Seguimos en Exactas para Todos y vamos a presentar a nuestro primer invitado, Elio, ¿te parece? Me parece, lo presentemos nomás. Bueno, está con nosotros, seguramente ustedes se acordarán, ya estuvo con nosotros el viernes pasado. Es el ingeniero Ricardo Marquese. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes. Bien, buenas tardes a ustedes y gracias por la invitación. Muy bien, vamos a... No, al final nos dijimos qué tema íbamos a tratar, Elio. Sí, no. Bueno, vamos pasamos. Sí, estamos un poco olvidadizos hoy. Vamos a charlar acá con el ingeniero Marquese sobre bioetanol. ¿Nos podría contar qué es el bioetanol? Bueno, yo lo conozco como alcohol etílico o etanol, ¿no es cierto?, que es un producto derivado de la fermentación de algunas semillas de la caña de azúcar, de los jugos de la caña de azúcar, y de semillas como el maíz, como y varias otras. Digamos, es el que tomamos cuando tomamos vino, tiene un porcentaje de ese etanol, cerveza o cualquier bebida alcohólica. La verdad que no las conozco, ¿vos lo conocés? No tengo idea de qué está hablando. Bueno, seguramente los oyentes sí entienden de qué estamos hablando. Entonces, queríamos saber, ¿esto se hace combustible después, el etanol? Es combustible el etanol, o sea, sirve, entre otras cosas, como combustible. O sea, puede servir de manera única, o sea, como, digo, un motor puede utilizar solo etanol. Sí, un motor de ciclo Otto, ¿no? Digamos, para todo el público en general, un motor a nafta. ¿Ese recibe, claro, 100% de etanol? Ese puede recibir 100% de etanol sin problema, porque en un motor diésel el etanol tiene lo que nosotros llamamos un número octano elevado, muy elevado, pero un número cetano, que sería para el motor diésel, bastante bajo. O sea, ese es... Por eso digo, no se lo puede usar como tal en un motor diésel. Claro. Tiene que ser un motor preparado de alguna manera. No, un motor ciclo de Otto, un motor a nafta, sí, que con algunas precauciones puede utilizar el 100% de etanol. Algunas precauciones como, por ejemplo, algunos partes del equipo del motor, de las líneas de combustible, son susceptibles al etanol, y otras piezas del motor que tienen que ser adaptadas para poder utilizar el etanol. Como cualquier otro combustible, si yo al motor de ciclo Otto, el motor a nafta, le pongo algún otro combustible que se utiliza en carreras, puede dañar algunos elementos del motor, sobre todo de la línea de combustible, ¿no? También se ha investigado y hay algunas partes del motor, pistones y aros, que pueden ser atacados de alguna forma por el etanol, pero los nuevos motores ya no tienen ese problema, ¿no? Incluso Brasil, los motores utilizados en los llamados flex fuel, ya están preparados para utilizar sin ningún problema eso. En los motores antiguos a carburador, el uso de el etanol requería que haya un cambio. Estoy hablando de motores a carburador, estamos hablando de motores antiguos, un cambio en los chicleres, en los pasos calibrados, porque con el etanol puro necesito aumentar a un 30% más o menos el volumen, casi un 50% en masa de mayor cantidad, ya que el poder calorífico, la energía que tiene el alcohol, es menor que la de la nafta,
y por lo tanto para desarrollar una potencia determinada yo necesito aumentar la cantidad O sea que de combustible. rinde menos, digamos. Para... Rinde en el sentido del rinde económico, ¿no es cierto? Económicamente. Económico, ¿no? En el sentido del rendimiento del motor es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de energía entregada a la energía que yo le entrego al motor, el rendimiento es exactamente el De mismo. consulto, ¿eso fue progresando con el tiempo, con Sí, experimentos? Sí, fue progresando con el tiempo y en este momento todos los motores de ciclo Otto, todos los motores de nafta están equipados con inyección. Al estar equipado con un sistema de inyección hay un sensor que se denomina sensor de oxígeno, sensor lambda o sonda lambda, que va adaptando automáticamente en función de los gases de escape, va adaptando automáticamente la cantidad a inyectar. Así que en la actualidad ese problema está prácticamente solucionado. Bien. La verdad que no tenía idea de todo esto. Leo, perdón, vamos a saludarlo al ingeniero Mele, que está con nosotros. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. El ingeniero también viene a completar toda esta parte química de este tema que estamos hablando, el bioetanol. Ya volvemos con usted, ingeniero Marquese. Le hago una pregunta, ingeniero Mele. ¿Qué es el bioetanol? Bueno, es una pregunta muy general. El bioetanol es el etanol que conocemos todos, el alcohol etílico, como el alcohol de curar las heridas, pero se llama bioetanol cuando el origen del etanol es la biomasa. Ah, bien. O sea, el etanol se puede obtener por varias vías, por ejemplo, una vía sintética a partir del petróleo, pero cuando está originado por la biomasa por fermentación se llama bioetanol. Ah, bien, eso no entendíamos. ¿Por qué la diferencia entre etanol y bioetanol? ¿Nos podría hacer como un pequeño esquemita de cómo es el proceso de obtención? El proceso de obtención es siempre a partir de una fuente de biomasa. En la industria local la biomasa que se utiliza es la caña de azúcar. Esa biomasa tiene que tener sustancias que se puedan fermentar. En el caso de la caña de azúcar es el azúcar. Entonces el azúcar se extrae, se extrae el jugo de la caña de azúcar. Ese jugo se fermenta utilizando levaduras. Las levaduras son organismos que son capaces de convertir esos azúcares en alcohol, lo convierten en alcohol y dióxido de carbono. Y luego viene un proceso de separación, de purificación, que se le extrae todo el agua y otras sustancias que también se forman. Y bueno, lo que obtenemos es el bioetanol. Muy bien. ¿Te seguís, Sergio? Sí, yo quería preguntar acerca de los biocombustibles. No sé cuál de los dos invitados me va a responder esto. ¿Cuáles son los biocombustibles que existen? Y ¿a qué nos referimos cuando hablamos de biocombustible de primera o de segunda generación? Bueno, no sé de primera o segunda generación. Los biocombustibles que nosotros estamos usando ahora aquí en el país es el biodiesel y el etanol, ¿no es cierto? En corte, no en forma completa, sino, por ejemplo, en gasoil estamos usando el B10, que sería el 10% de biodiesel, sí. Y en la parte de nafta estamos utilizando el E12, o sea, el 12% de alcohol anhidro y el mezclado con gasolina, con la nafta super y normal y premium, que es la única que se está comercializando ahora. Antes existía también la común, ahora es la super y la premium, ¿no? Sí, y pero de primero y segunda que digo, no el porcentaje ese de que se utiliza, sí. La idea es aumentar el porcentaje de etanol o de biodiesel. Se podría aumentar sin problemas el porcentaje de bioetanol, el porcentaje de alcohol, sí, en un 23, 24, 27% sin problemas, ¿no? En el caso del biodiesel, nosotros en la facultad hicimos pruebas con 100%, o sea, el B100, 200 horas de prueba sin ningún problema. Por supuesto, de nuevo, biodiesel también consume más el motor debido a que tiene
el biodiesel un poder calorífico, o sea, la energía Sí. por unidad de masa es un poco menor que la del gasoil. La del alcohol es bastante menor que la de la nafta, ¿no? Así que en cantidades, en volúmenes, consume el biodiesel, el B100, y alrededor de un 8%. Nosotros los cálculos que hemos hecho en banco, no cálculos, sino los que hemos visto en banco de prueba, es un 8% más aproximadamente, y en cambio en alcohol estamos hablando de un 30% en volumen más, ¿no? Esto para dar así un ejemplo muy sencillo. Si un motor de un automóvil hace a determinada velocidad y estado de carga 13 kilómetros con 1 litro, con alcohol haría 10 kilómetros con 1 litro, aproximadamente, ¿no? Para los que producen bioetanol es un negocio redondo, me parece. Si se pudiese Sí, claro, habría reemplazar que verlo ya en los costos, que eso ya no me quiero meter. Costo energético es una cosa, Sí. y costo económico bolsillo. del bolsillo es otra, es muy diferente. Sí, sí. seguro. Tal vez si el litro de alcohol costara 40% menos que la nafta, bueno, sería lo único que cambiaría sería a lo mejor el volumen necesario para llevar en el tanque para hacer para repostar nada más, pero Le hago una pregunta, ingeniero. ¿Conocemos qué cantidad de bioetanol o de etanol se produce acá en Tucumán? Sí, en el año 2016, el año pasado, se han producido aproximadamente 400.000 metros cúbicos. 400.000 metros cúbicos. 400.000 metros cúbicos. Y sumado a los 500.000 metros cúbicos que se han producido a partir de maíz en la pampa húmeda, tenemos los 800.000 metros cúbicos producidos en el 2016 que se han utilizado todos para el corte de la nafta. Bien, aparte de usar el etanol o el bioetanol como combustible, ¿qué otros usos tiene? Bueno, el etanol tiene los usos tradicionales de preparación de licores, de perfumería, de... Sí, ya habíamos hablado que de bebidas alcohólicas nosotros no entendemos nada. Somos unos ignorantes. Sí. Bueno, como desinfectante, y también sirve para síntesis química. O sea, hay muchos otros productos que derivan a partir del alcohol. Por ejemplo, la producción de vinagre sintético, o sea, que es ácido etanoico a partir del alcohol, aldehído acético, etileno, varios precursores que después se utilizan para hacer otros productos, polietileno, etcétera, tienen como base el alcohol. Pero el alcohol obtenido por fermentación se está destinando totalmente, prácticamente se deshidrata para mezclarlo con nafta. Bien. Sí. O sea que sería es como la aplicación principal en estos momentos del alcohol que se obtiene en Tucumán. Muy bien. Le quería preguntar acerca de lo que había cuestionamientos al bioetanol. Con respecto al bioetanol que se realizaba en base a maíz transgénico. Sí. No sé si tiene conocimiento sobre el tema. Sí, lo que pasa es que es un tema bastante amplio. Yo creo que eso daría para muchos programas. Porque eso está enmarcado dentro de una problemática grande, que es que los biocombustibles, el centro de esta problemática es que los biocombustibles se obtienen a partir de sustancias o de biomasa que potencialmente podría usarse para alimentación. Sí. Entonces hay una competencia entre los combustibles y los alimentos. Cuando uno destina maíz a fermentar para hacer alcohol, claro, y con ese alcohol se transporta a la gente, estamos dejando de alimentar con ese maíz a los chanchos, a los pollos, que después son el alimento de las personas. Claro, también nosotros habíamos hablado de una relación costo también, claro, económico, claro, del bolsillo. Entonces hay una diferencia, por ejemplo, de obtener el alcohol de caña, de obtener el alcohol de maíz, porque el maíz sirve de alimentación y la caña no directamente de la alimentación, o el azúcar es una cosa de alguna manera prescindible. Claro. Pero el maíz no es prescindible. No, entonces, aparte tengo entendido que también el de la caña, primero se hace el azúcar y con los desechos de la caña se... bueno, se recicla, digamos. Ese es el esquema productivo de Tucumán. El esquema productivo de Tucumán es sacar la mayor cantidad de azúcar del jugo y con la melaza que queda, que ya no es cristalizable, hacer el bioetanol. Pero hay países como Brasil, que es el principal productor de alcohol de caña, que destinan toda la caña a producir etanol. O sea, es muy poca la proporción que se obtiene azúcar.
Y ellos no toman mate, si no tomarían mate con el traje, entonces, lo cual no se lo recomiendo si no lo han probado. Y bueno, y a eso se suma el problema de los cultivos transgénicos. O sea que el problema de producir biocombustibles con maíz transgénico no es solo un problema de la producción de biocombustibles, sino que también hay cuestionamientos de alimentar animales con maíz transgénico. Claro, porque hablaba, en el artículo que leí, hablaba de que aumentaba el precio también del maíz, porque claro, se usa más maíz para producir el bioetanol, y por lo tanto aumentaba el precio del maíz, y por lo tanto a su vez aumentaba el precio, el costo de la cría de los animales. Exacto. Sí, porque hay una competencia grande entre que uno lo use para combustible o para alimento. O sea que estaría para debatir un programa Pero más es grande, alto. incluso el maíz transgénico justamente es transgénico porque se lo hace resistente a enfermedades, se le da ciertas características que hacen que avance la frontera agrícola sobre bosques nativos, entonces hay todo otro problema ambiental. Claro. Sí, era otro de los cuestionamientos, tenía que ver con lo ambiental, por esto de la transgénico. Sí. No, bueno, pero esto aparte son energías ecosustentables, en teoría, digamos. Claro, desde el punto de vista energético el balance es muy bueno porque la idea de los biocombustibles es que todo el dióxido de carbono que se emite al quemarlo en un motor al combustible, ese dióxido de carbono va a ser tomado luego por la caña de azúcar o por el maíz para volver a crecer. Entonces pertenece a un ciclo de carbono que no aumenta dióxido de carbono neto a la atmósfera como hacen los combustibles fósiles. Ah, bien. O sea, desde ese punto de vista es bueno, pero por ejemplo, una desventaja grande que tiene el alcohol en Tucumán es que por cada litro de alcohol que se obtiene se generan 10 litros de vinaza como mínimo, o más litros de vinaza. ¿Y qué es la vinaza? La vinaza es el residuo de la destilación del alcohol. Bien. Y es un residuo bastante difícil de tratar, bastante drástico para el ambiente en varios sentidos. Por ejemplo, tiene muchas sales o tiene una carga orgánica muy grande. ¿Qué se hace con la vinaza? Y con la vinaza hay varios tratamientos posibles. Lo que se está haciendo actualmente es no aplicar ninguno de los tratamientos posibles, sino utilizándola para como fertirriego o vertiéndola en terrenos que se llaman de sacrificio, porque ahí no puede volver a crecer la caña. Bien. O a largo plazo no va a poder volver a crecer la caña. Entonces es un tema que hay que solucionar si uno quiere que la producción de etanol sea sostenible. Hay que solucionar el tema de la vinaza. Tengo una preguntita más, pero nos estamos quedando sin tiempo en este primer bloque. Ahora se viene un pequeño informativo de la universidad y enseguida volvemos con Exactas para Todos. Seguimos en Exactas para Todos. Antes de despedirlo a los ingenieros, yo he encontrado, por supuesto, mi artículo curioso del día y le quería preguntar acá al ingeniero Mele. He encontrado un artículo... hay un estudio impulsado por el Centro de Tecnologías Químicas Sostenibles de la Universidad de Bath que establece que es posible utilizar residuos molidos de café para obtener biodiesel. ¿A usted le parece esto posible? Sí. La idea de este estudio es que los mismos, digamos, desechos, si se quiere, de la cafetería se usen para crear combustible para hacer el reparto de café de la misma cafetería de la que estamos hablando. Parece un cuento de hadas. Es posible, o sea, la posibilidad de obtener biodiesel está en relación a la cantidad de aceites que tengas para que se puedan transesterificar, pero sin... Bueno, o sea, esa palabra difícil, la palabra transesterificar La palabra es difícil. el nombre que tiene la reacción química que transforma los aceites vegetales en biodiesel. Okay. Bien. No, claro, este estudio plantea que con solo 10 kilos, calculo que 10 kilos de residuo de café es muchísimo café, digamos, solo 10 kilos es posible hacer 2 litros de biodiesel. No me parece Pues que No, la viable. relación sea viable, porque de 10 kilos va a ser 10 litros de biodiesel. No, 2 litros. 2 litros, perdón. 2 litros. Pero de todas maneras me parece que el residuo de café no debe tener tanto aceite Tanto para aceite. poder tener un rendimiento tan alto. 2 litros es mucho. No, si no yo me Pero- ponía a tomar café como loca y hacer mi propio plan. Claro, la otra combustible. opción es que ellos con ese café hagan otro tipo de combustible que no sea exactamente biodiesel, que no tenga la estructura del biodiesel, y quizás con otro combustible se puede hacer. Quizás para esos skaters motorizados, digamos. Claro, Porque con otro motor, porque con 2 todo litros no distinto. hace el reparto muy lejos, me imagino. No, vos ya estabas pensando en hacerte millonaria. Bueno, todos los tomando días café. tengo una noticia, tengo una idea innovadora, ¿por qué no? Muy bien, le agradecemos a los ingenieros, al ingeniero Marqués y al ingeniero Mele que nos acompañaron y que estuvieron acá haciéndonos amena la tarde y ameno este tema también que nos parece un poquito complicado.
Porque no, muchas gracias por venir, ingeniero. Los esperamos de nuevo en otro momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos en Exactas para Todos. Tuvimos un momentito para intercambiarnos de invitados porque este día también estamos llenos de invitados, ¿o no, Elio? Sí, estamos de nuevo con el living lleno. Dijimos la otra vez. Con el living lleno, sí. Justo que estábamos hablando de sillones antes de entrar al programa. Por si nos acabas de sintonizar, te comento que te perdiste una linda entrevista sobre bioetanol que estuvieron con nosotros el ingeniero Marquese y el ingeniero Mele acá contándonos sobre los usos y las aplicaciones. Además, te quería recordar que si nos querés escribir, tenés alguna consulta o querés, ¿por qué no mandarnos alguna pregunta que tengas para hacerle acá a nuestros invitados? Nos podés escribir a nuestro Facebook, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, o a nuestro Twitter, arroba Facet, oficial. No, estoy ahí. No es media. Buenas tardes, ingeniero. Lo vamos a presentar. Lo tenemos con nosotros al ingeniero Pagani, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, y al ingeniero Walter Bellertal, también ingeniero electrónico de la FACET, que nos vinieron a hablar sobre competencias, Elio. Sí, sobre la inclusión de la enseñanza por competencias en los planes de estudio de las carreras de ingeniería. Muy bien, buenas tardes, ingeniero, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito, ingeniero Pagani, ¿de qué se trata a qué nos referimos cuando hablamos de competencias? Sí, en realidad las competencias incluyen o se refieren las competencias a una serie de capacidades y conocimientos complejos que hacen que el estudiante no solo sepa, sino también sepa hacer. Que no solo se enseñen los contenidos, sino otras competencias que no incluyen las competencias específicas de la carrera solamente, sino también otras competencias que se entienden que son de hoy muy requeridas por el mundo laboral, sobre todo en las carreras nuestras, como las carreras prácticas o de desarrollo, o que tienen que ver fundamentalmente con la economía de un país, como son las ingenierías. Bien. Entonces estamos en un proceso en la facultad de aprendizaje y de revisión de los planes de estudios para adecuar nuestra manera de enseñar y de ver la enseñanza de la ingeniería basadas en estos conceptos de competencia y de resultados del aprendizaje. Bien. ¿Y cuáles serían los beneficios de este sistema? Lo que pasa es que nosotros entendemos que a la enseñanza de la ingeniería le está faltando una serie de tópicos que no estamos abordando. Estamos hoy centrados en los contenidos específicos de cada terminal de la ingeniería, pero estamos dejando de lado otras competencias de tipo genéricas que no la estamos impartiendo y tampoco evaluando, y no sabemos si nuestros estudiantes son competentes para estas cosas. Y nos referimos a competencias genéricas como lo que los estudiantes o los graduados ya van a tener que abordar en su vida laboral, como trabajar interdisciplinariamente, trabajar en equipo, tener espíritu emprendedor, tener conciencia ambiental y ética, o sea, cosas que hoy no se abordan en las carreras de ingeniería y que el mundo laboral los requiere a nuestros graduados. No, bueno, de hecho, competencias no menores a la hora, por ejemplo, de tener un grupo de trabajo y hablábamos también de los líderes en algún momento con Walter. ¿Cómo viene la FACET implementando las competencias en las currículas? Estamos comenzando. Nosotros el año pasado hicimos un taller específico de enseñanza por competencias que nos dictó un experto, el ingeniero Uriel Kuckerman. Participaron los directores de todas las carreras de la facultad. Y este lunes vamos a ampliar ese se va a dejar de hacer curso y vamos a hacer un taller con esta misma persona que nos viene a ayudar, y traemos también una experta internacional, la ingeniera Lueni Morel, que es de Puerto Rico, que es una experta internacional en enseñanza de la ingeniería, para que con los directores de carrera y miembros de las comisiones académicas podamos abordar y practicar en el diseño curricular que tenga en cuenta estas cuestiones de las que estamos hablando ahora. Muy bien. Vamos a ir a un momentito de música y enseguida volvemos para que el ingeniero Bellertal nos cuente sobre la experiencia que han tenido en las currículas de la ingeniería electrónica. Ya volvemos. Seguimos en Exactas para Todos,
Walter, contame un poquito, sé que has estado coparticipando del armado de la currícula de Ingeniería Electrónica. Contame cómo ha sido el proceso de este cambio curricular. Bien, el proceso ha sido en realidad un proceso de construcción de consensos dentro del claustro de profesores de la carrera. Hemos comenzado con un grupo pequeño, diseñando un plan basado en competencias. Las competencias a nosotros nos han permitido tener una mirada holística sobre la formación del ingeniero, como recién lo decía el ingeniero Pagani, no solo centrado en lo técnico, sino en lo que se conoce como las soft skills o competencias blandas, que son las más duras de aprender, relacionadas con lo que tiene que ver con relaciones personales, trabajo en equipo, liderazgos, la economía, la conciencia ambiental, la ética. El proceso se ha basado primero en definir cuál era la situación en la que estábamos. Para eso hicimos encuestas con profesores, con reuniones con estudiantes, reuniones con profesionales del medio, y a partir de allí, desde nuestra situación actual, marcamos o definimos cuáles eran las competencias generales que queríamos lograr en un egresado que tenga una visión global, porque hoy un ingeniero electrónico no es competente sin una visión global. La tecnología electrónica especialmente se ha globalizado. Y estamos en ese proceso bastante avanzados. Desde ese pequeño grupo que comenzamos con esto, hoy somos más de la mitad de los profesores ya que estamos trabajando, y estamos ya yendo a los detalles, digamos, de actividades y contenidos que nos van a permitir generar habilidades que a eso apunta las competencias del saber hacer, como decía el ingeniero Pagani. Bien. En nuestra charla previa me habías comentado que esto significaba también que como que las curricular, cada espacio curricular de la carrera se iba como a mezclar con los otros. Exactamente. Las materias, como estaban hoy en compartimentos estancos, prácticamente no tenían relaciones, comunicación. Hemos distribuido temas en distintas materias, digamos. Hemos reformulado absolutamente todas las materias, no quedó prácticamente ninguna con el nombre que tenía, porque los temas se han mezclado, y eso va a hacer que una materia sea llevada adelante por 2 o más profesores que hoy están en distintas otras materias, y eso nos da ya de sí una articulación interna muy importante. Y el otro tema que es importante con las competencias es que las habilidades no se aprenden transmitiendo conceptos abstractos simplemente, sino que requieren de actividades. Entonces cambia la metodología de impartir los conocimientos. Básicamente nos basamos en una experiencia del alumno. Hoy nuestros alumnos, estudiantes, tienen mucha experiencia en uso de tecnología, porque estamos rodeados de tecnología. Vamos al celular, en un celular está el 90% de la ingeniería electrónica. Entonces, basado en la experiencia cotidiana de ellos, transmitimos el concepto sobre esa competencia, por ejemplo, cómo funciona una parte del celular, y volvemos a anclar ese concepto en la experiencia del uso que ellos están teniendo con el celular, con el WhatsApp, por ejemplo. Buenísimo. O sea, me imagino que el conocimiento... ahí anclamos el conocimiento y que se transforma en una habilidad. Me imagino que ese conocimiento incluso tiene más pregnancia, digamos, que solo exponiendo lo teórico. Exactamente, así es. Entonces, un plan por competencia no solo es una definición distinta del plan, sino que necesariamente lleva consigo un cambio en la metodología de enseñanza, que es una metodología más interactiva. Claro. Sí, en realidad sale del eje el profesor como actor principal del proceso de enseñanza y aprendizaje, y se centra el eje en el estudiante. Así que el estudiante es el verdadero
protagonista de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es claramente desafiante para nosotros porque venimos de otra cultura, necesitamos capacitarnos todos en esta nueva idea, lograr la conciencia de que esto va a ser beneficioso fundamentalmente para el estudiante logre esas capacidades o esas competencias o esas habilidades que hoy el mundo laboral lo requiere, y vuelvo a decir, sobre todo en este tipo de carreras, que son carreras profesionales, son carreras prácticas, que son carreras de desarrollo, de construcción, de que no son carreras comunes, o sea, que son carreras específicas en que el saber hacer es muy importante. No, aparte son las carreras también más solicitadas en el país porque hay una alta demanda de las carreras científicas tecnológicas. En todo el mundo, en realidad, tiene una alta demanda las ingenierías en todas sus variedades, digamos. No sabíamos esto a la hora de elegir nosotros. A nivel mundial. A nivel mundial. Sí, quizás nos convenía, sería cuestión de... Estar a tiempo todavía. No. Siempre decimos que somos jóvenes, pero hoy no creo, para eso no tanto. Para algunas cosas puede ser, pero para otras no tanto. Sí, lo vamos a dejar ahí. Me gustaría que me cuente, ingeniero Pagani, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen respecto a la implementación de nuevas currículas? Bueno, tenemos amplias expectativas, estamos muy ilusionados desde la conducción y un grupo importante de profesores, directores de carrera especialmente, porque entendemos que este análisis diferente de ver la manera de enseñar, las currículas, que es una mirada diferente de cómo encarar la enseñanza de aprendizaje, nos va entendemos a ayudar a superar muchos problemas que hoy tenemos, como son la deserción temprana, el desgranamiento. Esos son problemas históricos que tienen las carreras de ingeniería, nosotros también los tenemos y pensamos que con esto lo podemos superar. O sea que la educación basada, como digo, tomando como centro el estudiante, y como decía el ingeniero Beyerstal, basada en proyectos, o sea que el estudiante trabaje en proyectos de ingeniería desde el momento que se inicia en el proceso y luego formalice esos conceptos que ya los conoce desde el punto de vista práctico o los tenga conceptualmente claros, los pueda formalizar. Y la formalidad a su vez también da competencias que hoy están como subsumidas en los contenidos, pero el propio por ejemplo, el propio trabajo o enseñanza de la matemática le hace al estudiante pensar con una manera sistemática, lógica, de hacer un análisis paramétrico de variables. Eso son competencias que hoy están implícitas. Nosotros las queremos explicitar, queremos profundizarlas y evaluarlas. O sea que todo es una mirada diferente, una mirada general. Muy bien. Antes de despedirnos, cuéntanos, el ingeniero Uriel Kuckerman y la docente que lo acompaña. Sí, Lueni Morel va a estar el día lunes. El lunes está con nosotros. Ellos van a dar como primera actividad una charla general de información general. Invitamos a todo el mundo. Son personas que tienen mucha experiencia, dan este tipo de formación a lo largo de todo el mundo, en Asia, en Europa, en América, o sea que son personas que tienen mucha experiencia en este tipo de enseñanza. O sea que estas charlas van a ser de mucho interés para todos. El que quiera por lo menos comenzar a sondar en estos temas. ¿Va a ser en la FACET? Va a ser en la facultad, va a ser en el auditorio de Luminotecnia, y después de esas primeras dos charlas ya comenzamos con el trabajo fuerte de detallar nosotros. Muy bien. Les agradecemos a Walter, al ingeniero Pagani y al ingeniero Beyerstal que nos han acompañado durante la tarde de hoy. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, Elio, acá nos despedimos. Sí, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 18 de nuevo. ¿A las 18 no? Sí. Por Radio Universidad, acá en la 94.7. Les mandamos un abrazo y nos estamos escuchando el viernes que viene. Chao, chao.